Investigan presunta estafa por más de 500 millones de dólares que se habría registrado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, producto de operaciones de compra de bonos estatales. Se instaló audiencia de juzgamiento contra el exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, y 5 personas más acusadas de perjudicar al Estado ecuatoriano en más de 2 millones de dólares. Gente que no debía. Gente que poner los dientes para decirte escalabrón. Poner los dientes, pe. Conmoción en Colombia. Desarticulan una red que prostituía y torturaba a menores de edad cuando intentaban dar aviso a la policía. Barcelona cayó ante el Flamengo 2-1 en la Copa Libertadores de América, en un partido que generó controversia por los casos de COVID-19 en varios de los jugadores visitantes y que finalmente se jugó con suplentes. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos. Y mucha atención porque más adelante les tendremos todos los detalles de cámaras de seguridad que captan el momento exacto cuando delincuentes roban a 2 jóvenes. En pocos minutos les tendremos todos los detalles. Y más adelante cae banda que prostituía y torturaba a menores de edad en Colombia. Se lo contamos en breve. Iniciamos con la información. Una presunta estafa por más de 500 millones de dólares se habría registrado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, producto de operaciones de compra de bonos estatales. Al momento, las autoridades buscan determinar responsabilidades. Fue en rueda de prensa que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció una supuesta estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Una sofisticada y compleja operación. El ISPOL lo que hace es comprar bonos del Estado ecuatoriano, pero no se los compra el Estado ecuatoriano, no se los compra el Ministerio de Finanzas. Se los compra con un pacto de recompra y a valor nominal a una empresa privada. ¿Pero en qué monto se configuraría la presunta estafa? Son 2 operaciones que suman 532 millones de dólares. Ambas operaciones aparentemente fueron hechas por el representante legal de las empresas, Jorge Cherres Miño, presunta estafa que se habría realizado en la administración del ISPOL durante el gobierno anterior, pero que cuyas garantías jamás llegaron a la institución sino a la empresa Decevale, quien se convirtió en la custodia de las transacciones, pero que nunca respondió al ISPOL. Entonces le exigimos a Decevale conocer cuáles son los títulos, cuáles son las obligaciones, cuál es la naturaleza de lo que está custodiando como inversiones del ISPOL. Recibimos del Decevale evasivas, cambios de opinión y después directamente el Decevale deja de responder. Decevale, según se indicó por parte de la ministra de Gobierno, ya fue intervenida por la Superintendencia de Compañías y se pretende dar con los respaldos de las transacciones, pero hasta ahora no se han dado con dichos documentos. Mientras tanto, las autoridades continúan en sus investigaciones y se busca dar con los responsables. Hay un primer nivel de funcionarios civiles y policiales del ISPOL que tienen que asumir la responsabilidad respecto de las transacciones que autorizaron y qué fue exactamente lo que hicieron. Hay un segundo nivel en el mercado de valores, en las casas de valores, de quienes vendieron estos documentos, de quienes ofrecieron ser la contraparte de estas inversiones. Pero hay un tercer nivel de responsabilidades que tiene que ver con las autoridades de control. En este caso me refiero a superintendentes de compañías y a superintendentes de bancos y también a las autoridades en su momento del Ministerio del Interior y de la propia Policía Nacional. Pese a ello, la institución asegura que el pago de las obligaciones de la seguridad social a los uniformados están garantizadas. Todas las prestaciones, absolutamente todas las prestaciones de los afiliados, tanto en servicio activo como en servicio pasivo, se encuentran garantizados. Informó Marilyn Jaramillo. Una vez que el Tribunal de Casación en el caso Sobornos negó los recursos de aclaración y ampliación, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, espera que se emitan las órdenes de detención de los sentenciados, entre los que está el expresidente Rafael Correa. Ya les corresponde a los jueces realizar la ejecución de la sentencia. Que están ahí, hay muchos prófugos, muchos también en el país. Es cuestión de la policía también de activar los instrumentos internacionales para lograr la localización de aquellas personas.
Los depredadores sexuales en Internet también han atacado en tiempos de pandemia. Se hacen avatares y se crean cuentas como niños de 12, 13, 14 años. La constante manipulación de dispositivos electrónicos de parte de los menores en el hogar ha generado que los pedófilos se activen y busquen imágenes de los pequeños dentro de su casa. Ella le dijo, mira, quiero una foto más sexy. Tenga mucho cuidado. Y toman una foto de ese niño, de repente ese niño va a estar en millones de páginas. Los detalles se los presentaremos mañana en su informativo La Noticia. Ya a pocas cuadras de su domicilio en Guayaquil fue capturado Franklin Lara, piloto de la avioneta en la que se accidentó Daniel Salcedo junto a otras personas en Perú el pasado 8 de junio, siniestro que dejó una persona fallecida. A Lara lo investigan por el supuesto delito de fraude procesal en la fuga de Salcedo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que de la detención en su cuenta de Twitter, en la que también respondió su abogado, el abogado de Lara, quien indicó que la acción policial es ilegal, ilegítima y arbitraria, argumentando además que él goza de caución otorgada hace pocos días en un juzgado y anunció que presentará en las próximas horas un recurso de habeas corpus. Lara se encuentra en ese momento en el cuartel Modelo. Y en breve, cámaras de seguridad captan el momento cuando delincuentes roban a 2 jóvenes. Los detalles en instantes. Además, les contamos que asesinan con varios disparos a un ciudadano de 39 años en el Guasmo Sur de Guayaquil. La víctima era conocida por su actividad como vendedor de conchas. Fue una ráfaga sin opción a nada. El ruido generado por las detonaciones paralizó a los habitantes de la cooperativa Punta Arrecha en el Guasmo Sur. Una vez que reaccionaron ante la situación, notaron la presencia de un cuerpo tendido en una de las esquinas del sector. Bueno, hubo una muerte violenta, lamentablemente, un señor que se circulaba en su bicicleta. Alguien se acercó, realizó algunos disparos y bueno. La víctima era Jefferson Angulo, ciudadano de 39 años, dedicado a la venta de conchas y cangrejos. Esa mañana tomó su bicicleta y salió desde su domicilio porque alguien le iba a entregar un teléfono. No sabemos del porqué, no sabemos el modus exactamente, pero las unidades especializadas están realizando ya el levantamiento de información, que es responsabilidad de ellos. Fue a las 8:48 de este martes cuando las balas penetraron la humanidad de Jefferson. Poco o casi nada se conoce sobre el autor de los disparos. La zona se muestra tan peligrosa que todos prefieren callar lo que observaron por temor a represalias. Por acá, nosotros no sabemos qué él hacía por acá. Pero nosotros cuando vinimos él ya está botado. Nadie dice nada. Ustedes saben que en estas cosas, aunque la gente vea, nadie dice nada. Informó José Morales. Mientras que en Durán hallaron el cuerpo de una ciudadana colombiana que había sido reportada como desaparecida desde el viernes pasado. La DINASEC realiza varias pericias para determinar si la víctima sufrió una agresión sexual antes de ser asesinada. Los detalles con Jorge Escobar. El cuerpo fue hallado en estado de descomposición en Durán el pasado domingo, tras 48 horas de haberse reportado su desaparición por parte de su esposo. Esta es una persona que trabaja en un centro comercial de aquí de la ciudad de Guayaquil y que se conoce que la última ubicación estuvo vinculada justamente en el lugar donde ella vive. Se trata de la ciudadana colombiana Catherine Jiménez, quien tenía más de 7 años, casada con Tyron García. Se practican todas las pericias para determinar si antes de su asesinato fue víctima de un abuso sexual. La obligación de solicitar a medicina legal que se haga hisopados en cavidades donde pudo haber existido algún tipo de agresión. Quienes trabajan y transitan por el sector afirman, no es la primera vez que se efectúan hallazgos. Como unos 3, 4 muertos ya. Hay robos, hay de todo un poco y las cámaras del 911 creo que no valen porque no se llama y nunca llega la policía. Y estamos sorprendidos de ver tantos muertos, tantos robos, tantos accidentes y peor con lo de la chica que se ha muerto acá atrás. Varias entrevistas y realizar varias
diligencias de carácter investigativo que nos permitan a nosotros sustentar una hipótesis de ser necesario incluso en el campo familiar. La familia ha preferido no pronunciarse sobre el macabro crimen, al menos hasta que encuentren a los culpables, informó Jorge Escobar. Motociclistas armados robaron los celulares a dos jóvenes quienes permanecían al pie de un local de venta de accesorios electrónicos en el norte de Guayaquil. Las cámaras de seguridad instaladas en los exteriores del establecimiento captaron el hecho. Veamos. A estos audaces sujetos no les importó que en los exteriores de este local existieran cámaras de seguridad para cometer el robo. El hecho se registró en La Prosperina, al norte de Guayaquil. Dos jóvenes se encontraban en el portal de este local de venta de celulares cuando de repente los individuos llegaron en moto. Uno de ellos salta de la motocicleta, saca su arma y procede a asaltarlos. Y yo el arma, lo amenazó aquí a mi compañero, le sustrajo el teléfono, me quitó mi celular y cuando ya nos quitó el celular, salieron, pero a precipitada en la moto salieron. Nosotros tratamos de seguirlos, pero no lo pudimos encontrar. Estos videos fueron captados por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Uno de los antisociales espera a pocos metros al que bajó a asaltarlos, para luego de cometer su fechoría, huir. Cuando revisamos la cámara, nosotros vimos que él bajaban de la loma aquí abajo, de aquí arriba, y se fueron para allá, como decir, para la puerta ahí roja que están ahí. ¿Del sector? Para mí creo que sí, son de por allá, por la Z. ¿Y esta no es la primera vez que roban así? Claro, no, pues esta no es la primera vez. Ya a veces han robado ahí en la esquinita, donde paran ahí, a veces se paran a coger buceta. Los afectados dicen que no es la primera vez que hechos como estos se registran en la zona. No hay horario para los asaltos. Los videos y la denuncia fueron puestos a órdenes de la Policía Judicial, quienes están tras la pista de los antisociales, informó Carlos Julio Gurumendi. Y en otros temas, tras más de un año de haber sido llamado a juicio por el delito de peculado, se instaló la audiencia de juzgamiento contra el exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, y 5 personas más acusadas de perjudicar al Estado ecuatoriano en más de $2 millones. Realmente veníamos al exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís. Al parecer la justicia no le quiere dejar descansar. A pocos días de haber sido sentenciado a 8 años de cárcel por el delito de cohecho. En el caso Sobornos, hoy se lo pretende enjuiciar por peculado, que se había cometido cuando se desempeñó como titular de la Secretaría Nacional del Agua, Senagua. José Guerrero, abogado de Jorge M., relata que su cliente, también abogado, llevó adelante un proceso legal para cobrar una supuesta deuda que el Estado ecuatoriano habría mantenido con una constructora privada. Le debían algo así como unos 6-7 millones de dólares que tenían que pagarle a las personas que construyeron, y lo que le correspondía por su honorario era más o menos como $1 millón más o menos lo que tenía que pagarle a él. Que ese dinero sale del Estado, va a los constructores se benefician de ese dinero y después reclama sus honorarios a sus clientes que no le habían pagado. La tesis de la Fiscalía hace referencia a que el peculado aparentemente se registró en el 2012. Marco R., exsecretario jurídico de la Secretaría del Agua, Senagua, se presume gestionó ante el Ministerio de Finanzas la entrega de $8 millones para resolver un litigio legal con una empresa francesa. De ese monto, $2.5 millones, con autorización de Walter Solís. Supuestamente, se destinaron al pago de honorarios de abogados, siendo este el perjuicio para el gobierno nacional. Marcos Rodas lo que hizo como coordinador jurídico es emitir un criterio jurídico, y los criterios jurídicos no son vinculantes para la máxima autoridad. En la Corte Nacional de Justicia inició la audiencia de juzgamiento contra Solís. Los ex jueces de Manabí, Lorena B. y Cristóbal M., el ex asesor jurídico de Senagua, Marco R., el abogado Jorge M. y el ingeniero Jorge B. Solís, del 22 de enero del 2017 huyó a los Estados Unidos, estando a la espera de una posible nueva sentencia en su contra, informó Héctor Romero.
El ministro de Economía, Richard Martínez, deberá enfrentar un proceso de juicio político luego de que se calificaran 5 peticiones de censura en su contra. El secretario de Estado es señalado por supuesto incumplimiento de funciones antes y durante la pandemia. Por unanimidad, los 7 miembros del Consejo de la Administración Legislativa dieron paso a los 5 pedidos de juicio político contra Richard Martínez, que llevaban estancados en el CAL. Es decir, esta ha sido una lucha permanente para que la Asamblea cumpla con su papel, sobre todo con su rol de fiscalización. Las peticiones vienen desde diferentes frentes políticos. 2 de los correístas, Jofre Poma y Juan Cristóbal Lloret. El primero acusó a Martínez en julio de 2019 por la supuesta falta de asignación de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, las casas de la cultura y el incumplimiento de pago a los jubilados, mientras que Lloret lo señala por la ejecución de las medidas establecidas en la Ley de Reactivación Económica y un presunto mal manejo de la deuda y de los recursos para la crisis sanitaria. Y hay una serie de oficios y comunicaciones que se cursan entre el ministro, la exministra de Salud, la doctora Catalina Andramuño, y el Ministerio de Finanzas, en el cual se pone en evidencia que no se garantizaron los recursos necesarios en medio de un estado de excepción. Por su lado, el independiente Raúl Tello señala a Martínez por la falta de cumplimiento de los pagos a los maestros jubilados y el recorte del presupuesto a la educación. Aquello se ha visto reflejado en el despido de maestros, aquello se ve reflejado en que la infraestructura educativa en el país está destruida. Jimmy Candela, a nombre de la Comisión de Educación, también plantea la censura contra Martínez por el recorte educativo. Atentando contra el artículo 165 de la Constitución de la República, que indica con claridad que en estados de excepción el gobierno podrá comprometer recursos del presupuesto general del Estado, a excepción de educación y de salud. Y existe un quinto pedido que lo interpuso Vicente Tayano por el ala social cristiana, por el manejo de recursos durante la pandemia y la deuda externa, aunque Tayano renunció a su curul el pasado mes de julio. El siguiente paso es que estos pedidos vayan a la Comisión de Fiscalización para su tratamiento. En esta mesa legislativa está en marcha un proceso contra Cristian Cruz del Consejo de Participación Ciudadana y está pendiente otro contra la ministra de Gobierno María Paula Romo, informó Carolina Basante. Los depredadores sexuales en Internet también han atacado en tiempos de pandemia. Se hacen avatares y se crean cuentas como niños de 12, 13, 14 años. La constante manipulación de dispositivos electrónicos de parte de los menores en el hogar ha generado que los pedófilos se activen y busquen imágenes de los pequeños dentro de su casa. Ella le dijo, mira, quiero una foto más sexy. Tenga mucho cuidado. Y toman una foto de ese niño, de repente ese niño va a estar en millones de páginas. Los detalles se los presentaremos mañana en su informativo La Noticia. Con mucha atención, en Colombia la policía logró desarticular una presunta red que se dedicaba a prostituir a menores de edad en Bogotá. Según las investigaciones, los delincuentes reclutaban a las niñas a través de torturas, amenazas y extorsiones. Se aprovechaban de la inocencia de las niñas, en su mayoría extranjeras, para ofrecerles trabajo en la ciudad de Bogotá. Una vez en la capital colombiana, las reclutaban y obligaban a realizar trabajos sexuales. Una de las menores, cansada de los maltratos a los que la sometían, decidió denunciar a sus agresores con un hombre que supuestamente habría contratado sus servicios. Esta historia parte de la denuncia que manifiesta una joven a una persona que cotidianamente visitaba un establecimiento público. Gracias a ello se logra iniciar la investigación. Ante este hecho, la niña fue torturada y amenazada. En video quedó grabado el fatal momento que pasó la menor mientras se encontraba atada de manos, con pinzas en los dedos de los pies, y era golpeada con una pistola en su cabeza y dientes, mientras los maleantes la amedrentaban. Gente que no debía. Gente que pone los dientes para decirte escalabrón. Pone los dientes, pe. De igual manera se establece que una de las niñas fue lesionada, primero que todo en sus extremidades superiores, con herramientas como hombresolos. De igual forma fue cortado su cabello en su totalidad. ¿Cómo tiene los deditos? ¿Te duele? Mírame, te duele, te duele. Vamos a matarla con el taladro.
Los trabajos de inteligencia de la policía dieron con el paradero de los 4 presuntos integrantes de la banda, 3 hombres y una mujer. Los sujetos transitaban en un bar de Bogotá, donde pactaban los encuentros sexuales de las niñas. Estas 4 personas que fueron judicializadas, 2 de ellas de nacionalidad venezolana, se encuentran ya con medidas de aseguramiento. Las 4 jóvenes, las 4 niñas, ya se desplazaron a su país de origen. Ahora los detenidos serán judicializados por presunto delito de trata de personas, inducción a la prostitución y tortura. Informó Mauricio Sánchez. Cuando son las 22 horas con 26 minutos es momento de ir a nuestro primer corte comercial, pero al regresar continúa reclamo de usuarios por altos valores en las planillas de luz. Se lo contamos dentro de pocos minutos. Conozca la historia de una docente que inspira. Si yo pudiera tener algo para no ver sufrir niños, no pasar hambre, le juro que quería una casa inmensa donde meta niños a vivir. A más de visitar a sus estudiantes sin dispositivos electrónicos ni acceso a internet, les lleva alimentos. Con amor a las personas, con empatía, con colaboración, solidaridad con la persona que necesita, uno puede hacer y sacar del propio corazón de uno, si es posible, de su bolsillo y poder ayudar al prójimo. Su historia mañana en los informativos de la noticia. Tenemos más noticias. En Guayaquil continúan los reclamos por valores altos en las planillas de luz. Por su parte, CNEL asegura que ya se está realizando la refacturación de los casos que lo ameritan. En los exteriores de la Corporación Nacional de Electricidad en La Garzota, al norte de Guayaquil, se observó una gran cantidad de usuarios que asistieron para dar a conocer su inconformidad con los valores reflejados en sus planillas de luz. Este es el caso de Patricia Cruz. Vive en Sauces 8 y desconoce el motivo por el cual el monto a pagar por su consumo eléctrico ha aumentado. Porque no leen exactamente lo que dice la planilla, sino que lo que pusieron lo que les dieron la gana. Porque si un mes me salió $34 y al siguiente mes 200 y pico, entonces ¿qué quiere decir eso? En ese mismo sector, este morador asegura no haber estado en su domicilio durante los meses más críticos de la pandemia. Sin embargo, indicó que en la planilla se reflejó un consumo incluso superior al que normalmente tiene. 2 meses anteriores me ha salido el abonado, no tiene deuda, pero he venido pagando marzo, abril, mayo, junio, julio, como que si estuviera aquí. Hay planillas en las que además del aumento, se especifica un subsidio. Jamás me atrevería a decir no consumí. Lo que me molesta, que en la última planilla, en la que me dice que le debo $297, que es casi el cuádruple lo que yo pago, y se atreven a decirme que encima de eso sí me subsidian $25. El director comercial de CNEL en Guayaquil aclaró que durante los primeros meses de la pandemia, el personal encargado de tomar la lectura de los medidores no estuvo laborando por seguridad, pero dicha actividad se ha retomado paulatinamente. Actualmente nos encontramos ya entregando las planillas de consumo de energía eléctrica de manera progresiva, de acuerdo a los sectores. Ya viene identificado su verdadero valor, ya refacturado y en beneficio a los clientes. También hizo una aclaración ante el temor de posibles cortes de luz tras el fin del estado de excepción. Los cortes de energía eléctrica siguen suspendidos. Nadie puede cortar el suministro eléctrico hasta después de 2 meses que concluyó el estado de excepción. Además de acercarse a las ventanillas de servicio al cliente, los usuarios pueden ingresar la queja y solicitar el diferimiento del valor de la factura mediante la aplicación móvil CNEL EP o al 1-800-263-537. El presidente Lenín Moreno anunció créditos, además asistencia técnica y de salud para las poblaciones afectadas por la caída de ceniza del volcán Sangay. Los pronunciamientos se realizaron durante su recorrido por la provincia de Chimborazo. Los detalles a continuación. Este martes el presidente Lenín Moreno junto a otros representantes del Ejecutivo anunciaron varias alternativas para atender de forma integral a los pobladores de las zonas que se han visto empañadas por la caída de ceniza del volcán Sangay. La asistencia técnica, la atención en salud y a grupos vulnerables son parte del trabajo a realizar. El Ministerio de Inclusión Económica y Manuelas se encuentran acá
haciendo atención especializada de grupos vulnerables. Muy importante, en los 7 cantones se ha asegurado el agua. Se encuentran cubiertos los filtros de agua y se encuentran realizadas las pruebas técnicas que precisamente han dado como resultados que el agua hoy es segura. Para apoyar a las zonas productivas afectadas también se adoptará, entre otras medidas, el apoyo financiero. En primer lugar, la posibilidad de diferir los pagos que tienen con los bancos del Estado 6 meses y que reanuden su pago en el mes de marzo. En segundo lugar, créditos adicionales de hasta $5,000 para los hombres y hasta de $3,000 para las mujeres, ni siquiera con la firma, únicamente con la promesa. Se anunció también la implementación de la Reserva Estratégica de Leche, iniciativa que se asegura garantizará la sostenibilidad del sector lácteo y fortalecerá el mercado nacional e internacional de este producto y sus derivados. En el caso de la cadena láctea, la idea es que esta Reserva Estratégica de Leche permita poder absorber esos excedentes, fomentando también exportación, pudiendo abastecer los programas de alimentación escolar. Parte de la atención a estas zonas contará en instalar en las plazas de los cantones más afectados brigadas integrales con equipos de los Ministerios de Inclusión Económica y Social, Salud Pública, Agricultura y Ganadería y Ban Ecuador, así como la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, para atender las necesidades que presente la ciudadanía, informó Javier Rosero. Y en temas internacionales, una tragedia ambiental en Australia. Al menos 90 ballenas murieron varadas en una bahía de Tasmania mientras rescatistas intentan salvar a otros 180 cetáceos de la especie piloto que aún permanecen encallados. Los científicos desconocen aún el motivo de estos varamientos masivos. Es posible que el grupo se haya perdido al acercarse demasiado a la costa para cazar o que haya seguido a 1 o 2 cetáceos que encallaron. Y más adelante, impresionante, robot gigante que se fabrica en Japón da sus primeros pasos. Ya volvemos. Continuamos. Expertos en derecho que elaborarán las más de 2.000 preguntas para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia que fueron designados por la Judicatura. En ese contexto, se aspiraría a que la prueba teórica pueda ser rendida por los postulantes a las magistraturas antes del 15 de octubre. Si bien el cronograma del concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia preveía que este 22 de septiembre debían los postulantes rendir las pruebas psicológicas, no se lo pudo hacer. A pesar de ello, se espera que en un plazo máximo de 8 días se pueda cumplir con el requisito. Por todas estas complicaciones de la pandemia y muchos temas de logística adicionales, no se pudo llevar a cabo el día de hoy conforme está en el cronograma, que aquí vale la pena indicar, es un cronograma tentativo. Pero con todos los contratiempos propios de este tipo de procesos, la Judicatura logró resolver quiénes serán los integrantes del Comité Especializado de Catedráticos, quienes deberán redactar las preguntas para las pruebas teóricas que deberán rendir los aspirantes a jueces. Este banco de preguntas, pues, está conformado por un total de 2.000 preguntas. Así, en un plazo que se aspira sea de 15 días, los postulantes deberán rendir las pruebas teóricas. Tendremos que buscar los mecanismos más idóneos para que en este caso puedan los postulantes concurrir a dictar su prueba teórica de forma segura. Luego de finalizada la fase teórica, en un tiempo mínimo, posiblemente 8 días después, los aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia deberán avanzar con la prueba práctica. Esto dentro de la fase de oposición que se debe cumplir dentro del concurso en proceso, informó Javier Rosero. Conversamos con un analista político y un asesor en comunicación digital sobre cuáles son las opciones que tienen los candidatos para hacer sus campañas debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19. Veamos. Nos encontramos en plena etapa electoral con la inscripción de candidaturas que se extiende hasta el 7 de octubre. Luego los aspirantes a dignidades públicas podrán ejecutar su campaña, que desde ya avista cambios. Las redes sociales son un canal más para comunicar. Es decir, el candidato requerirá
realizar su campaña en televisión, en radio, en prensa escrita, en la calle, con los meetings, claro, en la calle de acuerdo a las restricciones que se van a estar impuestas. Modificaciones a la forma en la que deben llegar a la ciudadanía debido a las restricciones por la pandemia. No podrán realizar eventos donde se aglomeren sus simpatizantes. De ahí que, de acuerdo a un experto, los debates cobrarán vital importancia. Generalmente en esta manera de presentar a los candidatos, partimos de que quienes dirigen el debate habrán identificado pues algunos problemas concretos, de tal manera pues que a la población le interesa ver y contrastar las ideas que al respecto se tengan. Que es importante la cercanía del candidato con la gente, pero en medio de la pandemia, donde el distanciamiento es una norma de bioseguridad primordial. 13 millones de ecuatorianos tienen perfiles en redes sociales, de los cuales el 92% se conecta a través de un móvil. Tener la posibilidad de transmitir un mensaje bajo una estrategia que me permita comunicar de manera clara y directa. A la par se señala que el denominado puerta a puerta o actuar en territorio debe ser considerado. Hace que las personas sientan que el candidato pues es alguien de carne y hueso, que valora, que se pone en su lugar y que acude justamente pues a donde éste se desarrolla habitualmente en sus labores. Informó Adriana Peralta. Así es, y mañana tendremos más detalles sobre este caso. Esperemos también se inicie una campaña solidaria para ayudar a los menores. Estaremos atentos de este emotivo reportaje. Así es, Adriana. Y así finalizamos la emisión estelar. Que tengan una excelente noche y recuerden mañana los informativos de RTS a partir de las 5:45 de la mañana. Un abrazo.